Buenas tardes, jóvenes. Vamos a decir que es un... Ya pude verificar que en la plataforma ya todo está habilitado. Por lo tanto, hoy día darían su primer parcial a la 1, ¿ya? A la 1 se va a habilitar el examen por el lapso de 1 hora. ¿Está bien? Me esperan un minutito, por favor. Ya. Ya continuaremos entonces, gracias, con el capítulo. Ayer hemos hablado sobre la importancia de un mecanismo que tienen las malezas en relación a la respuesta al corte o a la siega, ¿no? Razón por la cual surge esa curiosidad para que ustedes realicen esa pequeña práctica en relación a que si existe alguna de esas malezas en nuestro medio que puede tener esa respuesta al corte o a la siega. Y de acuerdo a ello, bueno, uno tendrá ya esa visión, digamos, del por qué es difícil deshacerse de las malezas en muchas situaciones, ¿no? O dar una explicación también, o tener más clara la explicación del por qué estas plantas persisten en diferentes lugares y uno no puede deshacerse de ellas.
aparte de ese mecanismo que utilizan las malezas, también tenemos, por ejemplo, tendríamos que referirnos al punto de la reproducción de las malezas. Reproducción de las malezas, ¿no? A medida que los malezólogos van haciendo sus estudios en relación a las malezas, nos dicen que de acuerdo a la cantidad de este tipo de plantas que son consideradas malezas, se determina dos tipos de reproducción, ¿no? Me refiero a la reproducción sexual y a la reproducción asexual, ¿no es cierto? Vamos a comenzar a hablar un poco sobre la reproducción sexual. Reproducción sexual, o también algunos autores dicen reproducción sexual, ¿no? Que llega a ser lo mismo, digamos, ¿no? Estos términos ya ustedes los han escuchado, ya tienen una idea. ¿Qué podríamos decir de la reproducción sexual? A ver, ¿alguno de ustedes? ¿A qué se refiere o qué es la reproducción sexual? Buenos días, Inge. La Buen día. reproducción sexual es cuando intervienen los gametos, ya sean masculinos y femeninos, órganos sexuales, en la intervención de órganos sexuales para la reproducción. Eso, muy bien. Eso es, ahí estamos muy bien. Apellido, por favor. Encinas, Inge. Duberti. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la reproducción sexual o sexuada, como dice Duberti, es aquella que ocurre con la participación de los gametos, ¿no es cierto? Es decir, gameto masculino y gameto femenino. Sí o sí tienen que estar presentes los dos gametos. Y cuando ya están presentes, ¿no? Ocurre la fertilización entre estos gametos, ¿no? Masculino y femenino. Es decir, hay una etapa que es la unión de los gametos, a lo cual se le llama la fertilización, ¿no? Dando origen, obviamente, a un nuevo individuo. Ahora, este tipo de reproducción, entonces, se da en las malezas, ¿no? Ustedes saben que hay plantas femeninas, masculinas, también tienen ambos gametos, entonces hay una diversidad, digamos, en relación a las plantas y obviamente en relación a las malezas, ¿no? En una sola planta pueden estar los dos, la flor femenina, la masculina, ¿no es cierto? Pero en forma separada. Entonces, cada tipo de planta que presenta esa distribución de sus flores también recibe diferentes nombres. Todo eso lo han visto en botánica, ¿no es cierto? Ahora, probablemente a medida que pasan los años uno se va olvidando un poco, pero a medida que va escuchando algunos términos, uno va recordando esta situación. Ahora, esta reproducción sexual o sexuada tiene ciertas características, vamos a decir, que la hacen importante. Acá se habla de tres características importantes en relación a este tipo de reproducción. En la primera nos dicen, acá, la primera característica que tiene esta reproducción es que se produce un gran número de individuos.
se produce un gran número de individuos potenciales. Con una baja tasa de sobrevivencia. ¿Ya? A ver, vamos a anotar lo siguiente entonces. Acá, en la primera. Se produce un gran número de individuos potenciales. Esa es una característica. Acá la segunda la van a poner que tienen una baja tasa de sobrevivencia. Baja tasa de sobrevivencia, la segunda característica. Y la tercera característica es que se diferencian en la constitución genética. Se diferencian en la constitución genética. A ver, pensamos un poquito en estas características. En la primera dice que se produce un gran número de individuos potenciales. A eso se refiere a la producción de semillas que realiza este tipo de reproducción, ¿no es cierto? Si participan dos gametos, entonces existe la fertilidad, la fertilización, y por lo tanto se genera acá semilla. Ahora, generalmente las plantas, dependiendo mucho de qué tipo de plantas estemos hablando, hay algunas que producen una gran cantidad de semillas. Luego vamos a ver un cuadrito, ¿no? Y como produce una gran cantidad de semillas, ¿no? Eso está relacionado, nos dice, con la baja tasa de sobrevivencia, ¿no? Por esa razón, porque no todas las semillas que producen estas plantas van a germinar, van a emerger y van a tener todo su ciclo biológico, ¿no? Generalmente, cuando hablamos de la reproducción sexual, formación de semilla, se dice que la planta produce tal cantidad de semilla porque está relacionado con la baja tasa de sobrevivencia. Es decir, muy pocas semillas del total de la cantidad que vaya a producir la planta van a sobrevivir. Entonces, es una forma de asegurarse, si se dan cuenta. Estas plantas quieren asegurar su sobrevivencia, por eso producen una gran cantidad de semilla. Y la tercera característica dice que se diferencian en la constitución genética. Obviamente porque va a tener diferentes gametos, ¿no? Femenino, masculino, por lo tanto, aquí va a haber una constitución genética diferente. Ahora, les decía, volviendo a hablar un poquito de las semillas, porque esto está relacionado con la producción de semillas, decíamos lo siguiente. Cada planta, cada especie, cada tipo de planta tiene ya, digamos, genéticamente ya determinado la cantidad de semillas que van a producir, ¿no? Ahora, esa cantidad de semillas que una planta produce va a estar relacionado principalmente con dos características. Acá estamos hablando la cuestión un poco de la semilla, las semillas. Les decía, va a estar relacionado principalmente con dos características. Con el tamaño y con el peso, ¿no? Es decir, si quieren, ¿de qué depende de que una planta produzca una gran cantidad de semillas? Entonces, que una planta produzca una gran cantidad de semilla, aparte de otros factores que también pueden ser importantes como los intrínsecos, tal vez también influya la parte extrínseca, está ligado a estas dos características, al tamaño y al peso de las semillas, ¿no? Por esa razón, las plantas
de acuerdo a las especies, producen diferente número de semillas. Unas producen en una gran cantidad y otras en poca cantidad. ¿Por qué? Porque va a variar de acuerdo al tamaño y al peso, obviamente. Aparte, les decía de otras características que son sumamente importantes, ¿no? Podríamos hablar, no sé, de factores externos, por ejemplo, ¿no? Que vayan a afectar, digamos, a que la planta no produzca la cantidad de semillas que debería producir, ¿no? Va a depender al desarrollo de la planta, a las condiciones que tenga para desarrollar la planta. También va a depender eh, a la polinización, si quieren, ¿no? Al éxito de la polinización que puede tener esa planta para que produzca una gran cantidad de semillas. Y así, ¿no? Pueden haber otros factores también, como al ataque, no sé, un ataque de enfermedades a la planta, que la va a debilitar, por esa razón va a producir pocas semillas, o al ataque de insectos en algún momento importante, o en la etapa de floración se produce un aborto, ¿no es cierto? Ustedes saben esa parte, puede ocurrir que la planta esté bien formada, esté produciendo las semillas y de repente puede ocurrir esto del aborto, lo que va a provocar que se tengan menor cantidad de semillas. Aparte de esos factores que influyen en la producción de las semillas, de este tipo de reproducción, también se habla, por ejemplo, de la viabilidad, ¿no? De la viabilidad de esas semillas. Y ese es un factor muy importante, ya que dependiendo de su viabilidad, bueno, tendremos o se generan muchas plantas o quizás se generen plantas en poca proporción. Ahora, esto de la viabilidad también es afectado le afectan los factores externos y así también factores internos, ¿no? Internos como la buena formación de la semilla, ¿no? Que haya terminado de formarse, porque a veces hay semillas que no se terminan de formar. Por esa razón necesitan un tiempo de espera, digamos, para que termine el embrión de formarse y recién se vuelven viables, ¿no? Y dan recién la opción de germinar, emerger, etc. Ahora, si tenemos una buena semilla, también va a afectar, por ejemplo, en su dispersión, si quieren, en qué lugar vaya a caer, si quieren, ¿no? Si va a caer en un suelo fértil, en un suelo donde va a tener que esperar las condiciones para poder emerger, germinar. Si no está expuesta no va a ser alimento de aves, alimento de hormigas, o no va a ser expuesta a algunos patógenos por ahí. Entonces, hay muchos factores también que influyen para que la semilla pueda germinar y emerger. Ahora, de acuerdo a esto, se hizo un estudio en relación al número de semillas que podrían presentar algunas malezas. No tengo exactamente el autor del siguiente cuadro que les voy a dar, pero es muy importante porque nos da una información muy interesante, ¿no? Es alguien, vamos a decir, que se tomó la molestia de contar las semillas de diferentes malezas, bien, tomando una planta y comenzó a contar cuántas semillas producía. Entonces, esos datos les voy a proporcionar para que tengamos esta información que les decía que es importante, ¿no? Importante para saber
¿qué puede suceder si todas las semillas germinaran, por ejemplo? ¿No? Número de semillas producidas por planta. Número de semillas producidas por planta. Y acá toma en cuenta a unas cuantas malezas y va contando, les decía, las semillas que producen en una planta. Tenemos acá, por ejemplo, esta maleza, la chinúclea. Chinúclea cruzgali. Estos son nombres científicos, vamos a tener cuidado. Chinúclea cruzgali produce, nos dice, 7.160 semillas por planta. Luego nos da el dato del Santium. El Santium stramonium. Este tiene 440 semillas. También trabajo con el Chenopodium. El Chenopodium album nos dice que produce cada planta 72.450. 450 semillas. También toma en cuenta el Amaranthus. El Amaranthus retroflexus. Ustedes conocen, el Amaranthus tiene semillas mucho más pequeñas y nos da el dato de 117.400 semillas. También toma en cuenta la Brassica. En este caso a la Brassica nigra. Y esta produce 13.400 semillas. Por último, nos da este dato más, que es el Polygonum. El Polygonum aviculare. Que produce 6.380 semillas. ¿No? Eso es digamos, un cuadro muy interesante en relación a la producción de semillas por planta. Acá vemos una variedad de datos, de cantidades que producen una sola planta, ¿no? Aquí está hablando de una sola planta. ¿No? Tenemos el caso extremo del Amaranthus retroflexus, que produce 117.400 semillas, una sola planta, comparado con el Santium stramonium, que produce 440. La pregunta es, ¿por qué hay esta diferencia de cantidad en relación a la producción de semillas? Si alguno de ustedes puede opinar. Inge, Sí. puede ser por el tamaño de la planta y también por el tamaño de las semillas que va a producir.
como del Eso. amaranto, tiene una inflorescencia y sus semillas son, digamos, pequeñas, como milímetros, y va a producir más. Ujú, exactamente. Apellido, Sarsuri Mamani. ya Jimena, ¿no? Sí. Muy bien, Jimena. Así es, ¿no? Esta diferencia que vemos acá, obviamente se debe principalmente a esas dos características que habíamos hablado, ¿no? El peso y el tamaño. Cuanto más pequeñas, ¿será verdad eso? Cuanto más pequeñas las semillas son más livianas. Vamos a pensar que sí, ¿no es cierto? Cuanto más grandes, más pesadas. Entonces, en eso se basa esto, digamos, ¿no? Los que conocen la amaranthus, obviamente ya saben qué tamaño es la semilla y cuánto pesará. Por esa razón, una planta puede soportar esta cantidad de semillas, ¿no? En cambio, acá las semillas son más grandes y obviamente la planta, por constitución genética, ¿no? Sabe qué tipo, qué cantidad de semillas va a soportar. Por esa razón, hay esta variedad o esta diferencia de producción de semillas dependiendo del tipo de plantas. Luego, eso queda claro. Ahora, estamos hablando de la producción de semilla en relación a la característica que decía, produce un gran número de individuos potenciales, gran número de individuos potenciales, pero que tienen una baja sobrevivencia, ¿no? Imagínense, si una sola planta produce esta cantidad de semillas, ¿qué porcentaje sobrevive? De esta cantidad de semillas, ¿qué porcentaje creen que sobrevive? Si alguien puede opinar sobre ese punto. Estamos hablando específicamente del amaranto. Inge, el porcentaje específico no le podría decir, pero supongo que Más va a ser el mínimo porcentaje porque si la semilla es derramada cerca a la planta madre, obviamente va a haber mucha competencia por nutrientes, por espacio, por luz, y ahí se aplica, ¿no? Lo que es la selección natural. exacto. Y no tenemos que dar un porcentaje, que no, obviamente no va a ser exacto, pero según vos, ¿qué porcentaje de este total, suponiendo que esto es el 100%, qué porcentaje puede sobrevivir? En el caso del amaranto, yo creo que debe ser alrededor de 1 o 2%, no creo que sea más. Ya, Ahora va a depender también, en otras especies yo creo que va a depender también del tipo de dispersión que tenga de semillas de la planta, ¿no? así es. Hay varios factores, ¿no? Que van a influir. Muy bien, apellido, Encinas, Duberti. Muy bien, sí, ya Duberti. Eh, lo que dice su compañero es cierto, ¿no? O sea, si esto fuese el 100%, si alguien diría 10% que podría sobrevivir, ¿no? Estaríamos pensando en una cantidad más o menos, una cantidad alta, ¿no? Todavía. O sea, habría mucha cantidad de plantas de amaranthus. Si alguien diría el 10%, 11.000, ¿no? Serían 11.740, mucho. Ahora Duberti dijo el 1%, más o menos, ¿no? Que sobreviven.
el 1% llega a ser, a ver, en datos, si esto pensamos que es el total, que es el 100%, el 1% va a ser 1174 plantas. Si bien estamos dando un porcentaje muy bajo del 1%, que sobrevive, que cada planta produzca esta cantidad de semillas, y de esta cantidad de semillas sobrevivan el 1%, estamos diciendo 1174. Imagínense cuántas plantas hay, y que cada una produzca esto y sobrevivan más de 1000, estaríamos invadidos de amarantos, ¿no? O por lo menos en las parcelas y demás estaríamos, nos invadirían los amarantos. Entonces, no es, vamos a decir, un 1%, todavía es mucho el 1% que sobreviva. Entonces, ahí uno va jugando con los porcentajes y, digamos, puede decir el 0,1%. El 0,1% significa 171 plantas. Y así todavía sigue siendo harto, ¿no? Por esa razón será que estas plantas, ¿no?, producen tal cantidad para asegurar su sobrevivencia. Y felizmente decimos que no todas las semillas que producen estas plantas van a sobrevivir, ¿no? Ya estaríamos plagados de malezas y el agricultor, bueno, no sabría qué hacer, entonces sería todo un problema, ¿no? Felizmente la tasa de sobrevivencia entonces realmente es muy bajo, ¿no? Tiene que ser muy bajo, y estas plantas, por asegurar, producen una gran cantidad de semillas. Bueno, la importancia ahora, o sea, ¿por qué es importante la reproducción sexual? Importancia, ¿no? ¿Por qué se dice que es importante la reproducción sexual? Muchos autores hablan de dos aspectos importantes, ¿no? Nos dicen que la reproducción sexual es importante porque es un mecanismo de dispersión. Eso es lo más importante, nos dicen, de la reproducción sexual, ¿no? Que las semillas tienen el mecanismo de la dispersión. Es decir, que muchas de las plantas, cuando producen la semilla, juntamente con la producción de semilla, comienzan a tener algunas modificaciones estructurales, o producen cierto tipo de modificaciones para poder ser dispersadas con mucha facilidad, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de la formación de pelos, en algunos casos de pinchos, espinas, lo que le va a ayudar a sujetarse de cualquier sujeto que pase por ahí, ¿no? Cuando son como espinas, fácilmente ingresan, son transportados, dispersados de un lugar a otro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nos hablan de ese mecanismo que es tan importante en la reproducción sexual. La otra, en esta reproducción, nos dicen que estas semillas tienen la etapa de la dormancia, ¿no? La dormancia también es otro aspecto sumamente importante, porque a través de la dormancia, estas semillas van a poder distribuirse, van a tener una distribución en el tiempo, ¿no? Ustedes saben que
en esta cuestión de la dormancia, una semilla si es producida en una etapa, en un periodo, puede permanecer en esa etapa de la dormancia y posteriormente puede recién germinar, ¿no? Eso va a depender mucho de la especie de la planta o del tipo de planta. Entonces, esos son los dos mecanismos que son importantes, dice, o logran la importancia de la reproducción sexual. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre este punto? Sobre la reproducción sexual. Ya. Pensando que todo está bien, voy a llamarla así. Lynn. Presente, Inge. Ya. Gladys. Presente, Inge. Mayra. Presente, Inge. Grisela. Presente, Inge. Wilfredo. Presente, Inge. Ana Carolina. Presente. Juan Martín. Presente, Inge. Ana María. Asaí. Presente, Inge. Maciel. Presente, Inge. Tatiana. Sí, Inge, presente. Julia Andrea. Presente, Inge. Jimena. Presente, Inge. María Elena. Presente. Modesta Isabel. Mayra Magdalena. Presente, Inge. Stephanie. Y Duberti. Presente, Inge. Bueno, ya entonces, la siguiente clase vamos a hablar sobre la reproducción asexual. Vamos a quedar acá recomendándoles que el examen lo van a dar a la 1, jóvenes. Tiene duración de 1 hora también, es decir, comienza a la 1 y termina a las 2 de la tarde. Lean bien la pregunta, qué se les está preguntando, qué se les está solicitando. En algún lugar, en alguna pregunta dice responda con letras mayúsculas, por favor, porque el sistema es así. Si dan la misma respuesta, pero lo hacen, digamos, con letras minúsculas, entonces la respuesta les va a decir que está errada, ¿no? Equivocada les va a decir. Pero eso es simplemente por cuestión de formato. Entonces, para evitar eso, les he puesto en algunas preguntas que respondan con letras mayúsculas para evitar esa confusión, ¿ya? Pero de todas maneras, si hubiera alguna confusión en relación a puntos, comas, no sé, a veces ocurre eso, se va a poder modificar o revisar con mucha atención en relación a sus respuestas, ¿no? Entonces traten